abrir nuestras Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estar en el versículo 9 hasta el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 9 al 13. Y yo quisiera simplemente introducir el texto con una historia real. Esto está aconteciendo en estos días. Y esta historia que voy a narrarle ahora mismo es una historia de un sobreviviente, de un hermano en Cristo que está sobreviviendo a la persecución en África. La tomé de la página, se llama Puertas Abiertas. Si usted quiere enterarse de lo que está pasando en África con nuestros hermanos, vaya a www.puertasabiertas.org y ahí les sale una página donde usted podrá orar por los hermanos y conocer de primera mano qué está pasando con ellos. La historia que voy a contarles ahora, que voy a leerles ahora, trata de Adam y otros cristianos. Ese nombre Adams se lo ponen como para darnos a nosotros una persona, un nombre, pero los nombres los cambian para proteger a las personas. El grupo Boko Haram, que es un grupo terrorista en África, una noche llegó y secuestró a Adams y a otro cristiano de una aldea. A pesar del riesgo que estos hombres estaban enfrentando, porque fueron secuestrados por un grupo islámico extremista que no tiene contemplación con la vida humana, Adam y ese grupo que fue llevado tenían claro algo: la fe en Cristo para ellos era mejor que la vida. Este grupo les preguntó, el grupo Boko Haram le preguntó a Adam y a los demás cristianos: ¿son ustedes cristianos? A pesar del riesgo que esto traería, ellos dijeron: sí, lo somos. Adam oraba adentro de su corazón y decía: yo sabía que Jesús realizaría un milagro y estaba orando para que eso ocurriera. Mientras Adam parecía desesperanzado, sus captores intentaron muchas veces de quebrantar su espíritu. ¿Qué hicieron? Dice Adam: nos trajeron ropas rojas y vendas rojas para tapar los ojos. Habían pasado más de un mes vistiendo las mismas ropas con que fueron secuestrados, explica Adam. Así que cuando vimos que nos trajeron ropas rojas, muchos de los hombres simplemente la tomaron y se la pusieron. Pero Adam tenía sensación de que esa ropa nueva no era una buena señal. Así que Adam pensó en su corazón: no voy a usar ese vestido. Y él le dijo a este grupo: no las usaré. Sin embargo, algunos de sus compañeros cambiaron sus ropas. Más tarde, Adam y sus compañeros se dieron cuenta o se enteraron de que estas ropas que ellos estaban vistiendo eran ropas que una vez que te las pones, nunca te las vuelves a quitar. Nadie usaba una venda roja sin que pudieras tú mismo removerla. Nadie. Lo que más tarde Adam experimentó fue que llevaban a grupos secuestrados de cristianos, vendados y con ropas rojas, los llevaban a cavar un hueco y luego les disparaban, donde las personas simplemente caían en el hueco, tapaban e iban por lo que vendrían. Así que Adam dijo: yo me negaré a usar esta ropa roja aunque muera. Yo le dije a Jesús, dijo Adam, tú me llevarás a casa. Después de ese día, Adam oró valientemente con su grupo, estando allí en aquel campamento, orando continuamente y preguntándole al Señor: ¿cuándo nos sacaría de esto? Que si nos van a matar, que nos maten, pero que si íbamos a ser libres, que ya estábamos cansados de sufrir. Dice Adam: yo estaba orando y pidiendo al Señor que me respondiera, pero no vi señal alguna. Después de 6 semanas, llegó el milagro por el que habíamos estado orando. Una noche el grupo Boko Haram vino, los guardias se quedaron sentados, hablando y conversando, y luego, después de amenazarles de que le iban a quitar la vida, nosotros oramos, hasta que ellos se quedaron dormidos.
Adán y su grupo se dieron cuenta que los guardias dejaron la puerta abierta. Él pensó, esta es la oportunidad de huir. Los hombres llevaron la ropa, los hombres que traían las ropas rojas, se las quitaron y se pusieron sus ropas viejas. Juntos, Adán y ese grupo salieron tranquilamente de la celda y diciendo, un milagro ha acontecido, Dios lo hizo, Dios nos perdonó, Dios nos perdonó. Nos quitamos la ropa roja, el grupo nadó a través de un río hasta el amanecer y luego caminó entre arbustos durante todo un día antes de ver a cualquier persona que les dijera dónde estaban y cómo podrían regresar a casa. Hermanos, cuando yo leía este testimonio, yo veía la vida real de un cristiano. Y usted sabe que hemos estado hablando precisamente de lo que es la teología del sufrimiento. Y a veces, hermanos, nosotros no vemos cómo es esa teología del sufrimiento hasta que la experimentamos. Y estos hombres, hijos de Dios, que ahora, hoy, nosotros estamos aquí tranquilos, con un poquito de calor, pero no más. Estas personas están siendo atormentadas para quitarle su vida. Algunos muestran su fe, valientemente como este grupo. Otros simplemente niegan su fe por salvar su vida. Pero la pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué creen? ¿Qué acción de gracia debieron dar esta gente que salieron del umbral de la muerte? Porque como ellos mismos sabían, una vez que les ponían esa ropa roja, no salían. Cuando salieron, ¿qué hicieron? ¿Cómo agradecieron a Dios? ¿Cuáles fueron sus palabras? Le preguntaba yo. ¿Qué acción de gracia pudieron elevar a Dios por el favor recibido? No importa las palabras que ellos usaban, no importa, siempre se quedarían cortas. No importa. Y el pasaje que vamos a leer ahora precisamente muestra a un Pablo que no encuentra palabras para agradecer a Dios por lo que él ha hecho. Vayan conmigo ahí, ahora sí, al pasaje. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Y por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, orando día y noche, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta en vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que se hayan afirmado vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si ustedes recuerdan la predicación pasada, Pablo estaba sin vida. Pablo dijo en los versículos pasados, estoy tan abrumado, estoy tan preocupado que no lo soporto más, no pudiendo soportarlo. Yo quiero saber de esta gente. Yo no sé qué está pasando con la iglesia, yo no sé qué están viviendo ellos. Y Pablo dice, yo no pudiendo soportándolo más, yo envío a Timoteo. Y ustedes saben conmigo, si ustedes leen el versículo 6 hasta el 8, ahí Pablo narra la preocupación de Pablo. Y luego al final, el versículo 8 precisamente, Pablo dice, porque ahora vivimos. Y lo que Pablo estaba tratando de decir es, yo estaba tan preocupado por mi gente, por la iglesia de Tesalónica, porque sabía que estaba en medio de rodeado de demonios y Satanás tratando de sacarlo del camino, que Pablo dice, estoy preocupado, yo he tratado de ir muchas veces, pero no he podido ir. Satanás me lo ha impedido. No pudiendo soportarlo más, envía a Timoteo. Timoteo regresa con buenas noticias. Pablo, esta gente tiene un amor por el Señor, permanecen firmes, no han negado la fe. Pablo, esta gente, aparte de todo eso, están con el mismo cariño que tú tienes para con ellos. Y recuerden que esto es importante por el contexto en el cual están viviendo. Había personas alrededor de esa iglesia que le estaban diciendo a esta iglesia, ¿sabe qué? Pablo no los quiere a ustedes.
Pablo lo que quiso venir es a traerle, a sacarles dinero, a sacar provecho de ustedes. Mira, se fue y los dejó botados. Y cuando Pablo escucha que el reporte es todo lo contrario, que permanece firme a pesar de Pablo, entonces dice, comienza este versículo 9, dice, con una pregunta retórica: ¿qué acción de gracia? ¿Qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? La palabra dar implica es sacar, extraer de algo de dentro. Es algo, y Pablo lo dice de esta manera: yo quisiera dar algo que no tengo, pero lo quiero dar, y no encuentro dónde está eso que tengo que darte, pero Señor, eso que yo no puedo organizar mis ideas para poder dártelo, eso quiero darte. Quiero darte gracias por la deuda que tú me has hecho traer. La razón de Pablo estar en esta deuda era porque él amaba a la iglesia y la iglesia estaba en preocupación y Dios le trae buenas noticias. Pablo termina diciendo, no sé qué decir ahora. Yo no sé si usted se ha quedado en algún momento sin palabras delante de Dios por algo que él ha hecho. Pablo dice, ¿qué acción de gracia podemos dar? No hay suficientes palabras para expresar lo que él sentía. Y saben, la palabra gracia para nosotros es la palabra con la cual agradecemos. Sin embargo, son simples letras que nosotros, símbolos que nosotros le damos un valor. Pero gracias no llega ni llegará al estándar de poder nosotros expresar o que expresen tal amor, o mejor dicho, tal agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Ahora, yo quiero que usted no pierda el hilo de lo que venimos hablando. Pablo viene en una iglesia, ha predicado, es una iglesia joven, apenas tenía 6 meses en la fe, personas llegan a atormentarla. Y Pablo, desde un inicio, desde que él sale, capítulo 1, Pablo dice que él está orando por ellos. Él envía a Timoteo. Y envía a Timoteo para conocer, para fortalecer la fe de los hermanos. Pero qué interesante que Pablo dice, aunque fue Timoteo el que fue a fortalecer la fe de los hermanos, dice, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios? La acción de gracia de Timoteo no se dirige de Pablo no se dirige a Timoteo, sino a Dios. Porque Pablo sabe, hermanos, que es Dios quien sostuvo a los tesalonicenses en medio del peligro. Hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos que ocurren. A nuestro alrededor muchas cosas pueden ocurrir. Pero hay muchas de esas cosas que Dios nos libra y nosotros no nos damos cuenta. Por lo cual nosotros no agradecemos a Dios. Siempre tomo este ejemplo. Nosotros estamos sentados en esta iglesia y no se cae el techo y nos caen a todos nosotros y nos matan. Y nosotros pensamos, es porque, bueno, así debe ser. La columna que soporta el techo, esto no debe caer. Pero ¿cuántos edificios no han sido diseñados por grandes arquitectos? Esto no fue por muchos arquitectos. Sin embargo, hermanos, Dios ha sostenido ese techo que no se nos caiga encima. Y nosotros no damos gracias a Dios porque el techo no se nos caiga encima, porque todavía no se ha caído. O por lo menos no ha intentado caerse. Pero saben, quien sostiene ese techo para que no se caiga encima es Dios. Quien sostiene su vida, el respirar de esta mañana, cuando usted se levantó y pudo respirar, es Dios. Y nosotros necesitamos entender que Dios hace todo en nuestra vida. Tú caminas, tú respiras, tú te mueves, tú piensas, tú haces. Tú no haces porque Dios te sostiene. Dios es quien sostuvo a los tesalonicenses. Y Pablo, entonces, al expresar su acción de gracia, que dicho sea de paso, no encuentra palabras para hacerlo, él lo hace a quien corresponde, a Dios. Pablo queda sin palabras frente al resultado de lo que Dios ha hecho, de la obra de Dios que ha hecho en los tesalonicenses, lo cual produjo en Pablo, interesantemente, Pablo estaba angustiado al punto de la muerte, porque no podía soportar más la incertidumbre de no saber de sus hermanos. Pero Pablo termina diciendo, ¿con qué acción, qué diré? No sé qué decir.
Dice, por lo que tú has hecho, Señor, dice, y por el gozo con que nos hemos gozado a causa de vosotros delante de Dios. El Señor había traído gozo al corazón de Pablo por la noticia de que sus hermanos estaban firmes. Hermanos, la Biblia nos enseña que es de Dios toda la gloria, siempre. Tú y yo pudiéramos ser los instrumentos de Dios para una ocasión o para un trabajo que Dios vaya a hacer. Sin embargo, el centro de todo en lo cual nosotros gira nuestra vida no eres tú, no soy yo, no son las circunstancias de la vida, es Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No hay nada que no sea de Él, no hay nada que no se haga por Él, y que al final de cuentas no hay nada que no se haga para Él. Dice el pasaje, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo, quien escribe este pasaje en Romanos 11:36, lo hace precisamente al culminar una sección en Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, o final del 11, donde Pablo está diciendo, habla de la salvación, de cómo Dios consiguió la salvación. Y al final de cuentas dice, ¿sabe qué? Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Pero ¿cómo lo hace? Señor, ya entiendo que todo es tuyo para ti y no hay nada que sea mío. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos para hacer tu obra. Yo no sé si alguna vez usted ha quedado sin palabras tratando de agradecer a Dios, pero es una buena pregunta, pensar. Si usted responde, bueno, realmente no había pensado en eso, posiblemente usted sea una persona muy egoísta. Está centrada su vida en usted o en quien lo rodea. Pero yo le quiero mostrar de que nuestra vida, una vez más, está en las manos de Dios. Dice la Biblia que Él tiene la vida. Él tiene la vida. De manera que si tú estás con vida hoy, no es porque tú te merezcas la vida o porque la vida emana de ti en sí mismo, no, es porque Dios te ha dado la vida. Y todos los días, incluso todo lo que tú tienes y lo que no tienes, es gracias a Dios. Ustedes dirán, pastor, yo quisiera tener un poquito más. Bueno, ¿dónde estuviéramos? Leía esta mañana un texto que escribió alguien. ¿Dónde estaríamos hoy si Dios nos hubiera dado todo lo que nosotros le hubiésemos pedido? Nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, pero a veces Dios dice no. Pablo le estaba pidiendo a Dios, Señor, yo quiero ir, y Dios se lo pidió. No vas a ir. No, pero dice la palabra que fue el diablo que se lo pidió. Bueno, el diablo es el diablo de Dios. Él no tiene mucho más poder que Dios, y sabemos que Dios, dice la Biblia, que Dios es todopoderoso, incluso Satanás está por debajo de Él, de manera que Dios es el que al final de cuentas le dio libertad a Satanás para que estorbara a Pablo. Hermanos, a veces nosotros nos quejamos porque no tenemos aquello que deseamos, y eso puede ser lícito. Lo que Pablo estaba pidiendo era lícito. Yo quiero saber de mis hermanos. Pero si no es la voluntad de Dios, no será. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, esperar en Dios. Esperar en Dios. Pablo mandó a Timoteo. Cuando Timoteo regresó, dio tremenda noticia. Y ahora Pablo estaba tan emocionado que quizás si él hubiese ido él mismo, no hubiese estado tan emocionado como estando en incertidumbre. Yo no sé si usted ha estado esperando el regalo de alguien. Alguien le dice, ¿sabes qué? Te tengo algo por allá. Te lo voy a traer más tarde, como a las 5. Y tú empiezas a ver la obra, no ha llegado. Y empieza la incertidumbre. ¿Y qué será? ¿Y será esto? ¿Y será aquello? Y empiezas a pensar y a pensar y a pensar. Y esperas y esperas y esperas. Y la incertidumbre, Dios, ¿pero cuándo va a llegar? Hasta que esa persona trae lo que quizás tú tanto anhelabas, pero que no podías tener. Y te lo trae. ¡Qué gozo! Es una expectativa que Dios estaba creando en Pablo. Espérate, Pablo. Sí, pero yo quiero, sí, espera. Hasta que recibió por boca de Timoteo la buena noticia. Y dice que se gozó con gran alegría. Es una
redundancia lo que vemos ahí en la palabra. Es como que se llenó, la alegría se llenó de alegría. Él se llenó de gozo con gozo. Eso es lo que dice ese pasaje en el texto original. Él estaba tan emocionado por la buena noticia. Y recuerden, lo que Pablo estaba tratando de saber simplemente era si sus hermanos estaban firmes en la fe. ¿Te has quedado alguna vez sin palabras para agradecer a Dios? Si lo has hecho, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Oh, pastor, hace tiempo. Bueno, recuerda, tienes que poner en el centro de tu vida a Dios y verás que todas las cosas empezarás a verlas de manera como tienes que verlas. Cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida y que tú giras alrededor de Dios, ¿sabes qué pasa? Tú empiezas a ver las cosas diferentes. Y una situación trágica se convierte en algo de bendición. Pero cuando tú pones el hombre en el centro, una situación trágica te lleva a la perdición, a la frustración, te lleva a la desconfianza, te lleva a renegar incluso de Dios. Pero ¿sabes? Tú y yo somos seres débiles, que no podemos, somos seres dependientes de. Nosotros no podemos ni respirar por nuestra propia cuenta a menos de que Dios así lo permita. Así que si tú no puedes ni siquiera hacer eso, imagínense hacer cualquier cosa. Y lo que quiero llamar tu atención es: agradece a Dios por todas las cosas que Él te ha dado o que no te ha dado. Pablo no solamente queda sin palabras al ver que los hermanos está bien lo que Dios había hecho, sino que Pablo eleva una oración a Dios en este pasaje, por lo que él se dirige a Dios. Ahora, versículo 10 dice: orando día y de noche. Pablo dice que él estaba gozoso por todas las cosas y él oraba de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte en vuestra fe. Ahora Pablo entiende, ok, mi oración siempre ha sido una: yo quiero ver su rostro. Ahora Dios me hizo ver su rostro a través de lo que Timoteo me dijo. Pablo oraba fervientemente, dice él, constantemente, día y noche. Y uno dice, ok, ¿por qué Pablo lo hacía? Porque Pablo entendía que todo giraba alrededor de Dios. Y que la oración es la expresión de dependencia que nosotros manifestamos a Dios. Cuando tú pides a Dios, tú le estás diciendo a Dios: Señor, yo no puedo, tú necesitas intervenir. Pero cuando tú no vienes en oración a Dios, sino que tú tratas de resolver tus asuntos por tu propia cuenta, tú le estás diciendo a Dios: ya voy yo, tú llegas hasta aquí, déjame yo resolver mis asuntos. Yo puedo. Y Dios se ríe a lo mejor de nosotros cuando hacemos eso. Pablo oraba fervientemente, constantemente, día y noche, y lo que indica este pasaje es que no es que se pasaba todo el día orando y rezando, no, sino que constantemente implica que cuando él recordaba a los hermanos, estaba elevando una oración con gratitud al Señor, y lo hacía de una manera intensa. Ahora, ¿cuál era la petición de Pablo? ¿Cuál era la petición que él levantaba a Dios? Dice que él oraba a Dios por vosotros, oraba a Dios para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta de vuestra fe. Él quería verle la cara a los hermanos, él quería abrazar a sus hermanos. Ahora, la petición de Pablo no es una simple curiosidad, sino que él quería continuar formando en ellos el carácter de Cristo. Él no solamente quería simplemente, oye, ya veo que están bien, y abrazarlo. Él no desconfió del reporte de Timoteo: están bien, están firmes en la fe. No, él quería completar lo que faltaba en esa persona. Pablo entendía que quien estaba detrás de todo esto era Satanás. Le impidió a él ir. Así que él simplemente ora a Dios para que le permita poder estar con sus hermanos. Hermanos, nosotros necesitamos orar constantemente.
La obra de Dios no depende de ti, de mí, depende de Él. Él usa a instrumentos como tú y como yo para llevar a cabo su plan. Pero tú y yo debemos recordar que estamos en medio de una guerra espiritual y que necesitamos del poder de sus fuerzas para resistir en lo que estamos peleando. En estos días he insistido mucho en lo que implica nuestras batallas o lo que implica ser cristiano. Como cristianos, sí, necesitamos luchar. No es que necesitamos, tenemos que luchar. Y una de las cosas que nosotros no podemos dejar de un lado es que cuando luchamos, no luchamos en nuestra fuerza, sino que luchamos en la fuerza de Dios. Tú quieres vencer, resistir, entonces necesitas del poder de su fuerza. Pablo entendía que su poder no tenía ninguno, él no tenía ninguno, necesitaba ir a la fuente del poder. Y este era Dios. La intención de Pablo no era simplemente abrazarlos, como dije en ese momento, era completar la fe de sus hermanos. Y mi pregunta que me hacía cuando veía este pasaje era, caramba, estos hermanos, esta iglesia, es la iglesia que nosotros encontramos en la Biblia como la iglesia digna de imitar, un modelo de iglesia. Una iglesia que tenía un amor profundo. Una iglesia que se escuchaba el testimonio 6 meses posiblemente estuvo Pablo predicando allí. Pero esa iglesia, el testimonio de esa iglesia era conocido por todo el lugar, toda la nación, Macedonia y Acaya. Todo lo que comprendía esa nación. Y Pablo dice, yo necesito ir a completar su fe. Yo me preguntaba, ¿será que nosotros necesitamos todavía completar nuestra fe? La respuesta fue abrumadora, sí, por todos lados. Hermanos, nosotros no estamos completos, ya no llegamos. Nosotros no estamos listos. A nosotros nos falta un camino muy grande por recorrer. Nuestra fe aún está en crecimiento. Y yo no me refiero a la fe de creer en Cristo como Salvador, me refiero a la fe que mueve, esa fe que cree en Cristo y que me ha hecho hijo de Dios, pero que me mueve a seguir haciendo y creciendo. Hay muchas cosas que nos falta aprender a nosotros. Pablo entendió que ellos no estaban completos, y cuando nosotros empecemos a meternos en el capítulo 4 y en la segunda carta, vamos a ver que Pablo entiende que ellos tienen un problema con la segunda venida de Cristo. Ellos no entendían muy bien sobre la segunda venida de Cristo. Ellos no entendían muy bien sobre si ya llegó, si ya viene, si ya está a la puerta. De tal manera que ellos estaban viviendo su vida de una manera desordenada. Algunos de ellos dijeron, bueno, como Cristo viene, yo no voy a trabajar. Y Pablo le tiene que decir, el que no trabaja, que no come. Porque algunos llegaron a decir, ya, si Cristo viene, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué seguimos predicando? Ya Cristo viene, no pasa nada. Y Pablo tiene que decirle, no, así no es. Pero esto era una iglesia modelo, o más bien una de las iglesias, la iglesia modelo del Nuevo Testamento. Ellos tenían problemas. Hermanos, nosotros no estamos listos, nos falta crecer en amor y en santidad, en compromiso, en la obra misionera. Nosotros podemos dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros como Iglesia Vida Nueva. Nosotros no somos lo que éramos, pero tampoco ya somos lo que debemos ser. De manera que tú y yo necesitamos avanzar en el crecimiento de la fe. Pablo añade en el versículo 12 a esa misma petición, va a ser clave, va a decir en qué cosas quiere aumentar o hacer crecer a la iglesia. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar. Crecer y abundar. Dos cosas importantes califican porque van a marcar la pauta en lo que Él va a decirles. En amor, uno para con nosotros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Versículo 13, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Pablo dice, a ustedes les falta amor, crecer y abundar en amor y crecer en santidad para que sean irreprensibles.
Ahora, Pablo dice de esta iglesia que era una iglesia que abundaba en amor. Y era inevitable pensar en nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 10, dice, Pablo le dice a ellos: pero acerca del amor fraternal no tengo necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os ruego, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo dice: yo no tengo que escribirles acerca del amor, porque ustedes realmente están viviendo como Dios ha mandado, que nos amemos unos a otros. Sin embargo, Pablo en este versículo dice: necesitan abundar en eso. El amor, hermanos, nunca es suficiente. Siempre necesitamos amar más. La santidad es progresiva, de manera que tú y yo no estamos listos hasta que venga y estemos en la presencia de Cristo. Pablo le recuerda a estos hermanos que ustedes deben reflejar lo que son, o lo que ya son. Deben reflejar la imagen de Cristo. Ustedes son cristianos, pues deben reflejar la misma imagen de Cristo. Así que nuestro amor debe ser igual al de Cristo. Nuestra santidad debe ser igual a la de Cristo. Nuestro carácter debe ser irreprensible. En otras palabras, que no tenga nadie nada que decir de nosotros para acusarnos verdaderamente, ¿no? Porque nos pueden acusar falsamente. Por eso no estamos listos. Porque todavía necesitamos amar más. Porque todavía no nos parecemos o no somos igualitos a Cristo. Pero damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia de nuevo. Hermanos, debemos crecer y abundar en nuestros corazones, en ese amor que Dios nos ha dicho anteriormente y que hemos estado estudiando los miércoles. Debemos afirmar nuestros corazones en ese amor irreprensible, en santidad. Y la idea de Pablo era que ellos estaban pasando tribulación, necesidad. Eso no era excusa para no seguir creciendo. Pastor, es que tengo mucha necesidad. Sí, pero eso no es excusa para que tú sigas amando como Dios te dice que debes amar. Eso no es excusa para que tú no sigas siendo santo como Dios dice que debe ser. Sed santo porque yo soy santo, dice 1 de Pedro. Pablo le dice a la iglesia: abunden. Yo pensaba en ti y en mí. ¿Cuánto nosotros debemos amarnos y abundar en eso? Yo escucho hermanos y no crean, no me malentiendan. Yo entiendo lo que dicen algunos hermanos aquí. Dicen: hermanos, aquí se siente el amor, qué bueno, qué bonito. Sí, y gloria a Dios por eso. Pero al escuchar eso, no piensen que ya llegó. No piensen que está listo. No. Hermanos, esta iglesia era un modelo. Nosotros todavía no hemos sido mencionados en toda Venezuela, que somos un modelo que te amaba. Bueno, esta iglesia en 6 meses sí lo hizo. Y Pablo le dice que sigan abundando en eso. Bueno, nosotros tenemos una tarea: crecer en amor. Y después que crezcamos, abundar. El versículo 13, Pablo dice no solamente cuál es eso que nosotros necesitamos hacer, en qué debemos crecer y abundar, pero también nos da el propósito para lo que debemos hacer. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones. La razón de nosotros crecer en amor y en santidad es que nuestros corazones sean firmes. Ahora, piense por un momento en la historia que le conté de Adán y estos cristianos. Esta iglesia, esa iglesia perseguida, no tiene lo que nosotros tenemos hoy. Un culto como el que tenemos hoy, donde usted está sentado escuchando, no pasa nada. Ellos no pueden tener eso. Ellos están en un lugar clandestino, huyendo, pero hoy domingo ellos están reunidos. Ellos entienden que deben permanecer unidos en el amor. ¿Saben qué piden ellos? En la página que yo he podido ver ahí, lo único que piden es
que oremos por ellos. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos orando por nuestros hermanos? Nosotros incluso, no voy a salir hasta allá, ¿cuánto tiempo paso orando por mis hermanos? Venimos el miércoles de oración, unos pocos. ¿Saben por qué? Porque entendemos que ese día no es tan importante. Algunos dirán, pues que tengo muchas ocupaciones y el miércoles es un poquito complicado para mí. Y la vida se complicará más. Pero eso no te dice que tú debes depender de ti. Eso dice más bien que debes seguir dependiendo de Dios. Que separado de Dios, dice la Biblia, nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Nada podéis hacer. Pastor, pero yo puedo orar en mi casa. Gloria a Dios por eso. Eso es cierto. ¿Lo haces? ¿Cuánto tiempo pasas orando en tu casa? ¿Conoces la necesidad de tu hermano? ¿Ora por ella? Hermano, cuando nosotros dependemos de Dios, se ve, hay un fruto. Dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones. El propósito de Pablo de ir era completar lo que Cristo ya había hecho en ellos. Pero Pablo sabe que vendrá en algún momento el Señor. Y cuando el Señor venga, ellos necesitaban estar firmes en la fe. Antes de que viniera Cristo iban a enfrentar y estaban enfrentando momentos difíciles. Pero ¿sabe qué pasaba cuando ellos, o más bien, qué pasaría o hubiese pasado si ellos no hubiesen estado cimentados en la fe en Cristo? Bueno, hubiesen puesto sus esperanzas en lo que alguien, un hombre le dice, mira, ¿sabe qué? Dios te va a prosperar, Dios quiere lo mejor para ti, cree lo que tú puedes. Y cuando intentes hacer lo que no lo logres, entonces te frustras. Si su fe estuviese cimentada en lo que el apóstol Pablo como un hombre dijo, entonces cuando Satanás vino a turbarlos, muchos de ellos se hubiesen entregado al pecado. Pero Pablo, o más bien Timoteo, le dice a Pablo, no, Pablo, esta gente está firme en la fe. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuán firmes estamos en la fe? ¿Cuán firmes estamos? ¿Hay amor en mi corazón? ¿El amor de Dios? Yo quiero ir a completar algo. Les hace falta algo más a esa gente. No era simplemente un ir. Hay una intención. Dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿De qué manera? Irreprensibles en santidad. Y fíjense lo que dice termina diciendo el pasaje. Irreprensibles en santidad delante de Dios Padre. ¿No sabes que un día tú y yo estaremos frente a Dios? O sea, no es frente a ningún hombre. Usted y yo un día estaremos delante de Dios. Y la preocupación de Pablo era, cuando ellos se presenten delante de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar firmes? Era su preocupación. Hermanos, es mi preocupación que usted conozca a Cristo. Y que no lo conozca simplemente porque levanta su mano, porque viene a la iglesia, o porque lee la Biblia un día u otro, o que oró un día. No. Mi preocupación es que cuando usted esté delante de Dios, ¿qué va a pasar? Dirá el Señor, bien puede ser mi fiel, o simplemente dirá, ¿y quién eres tú? Si yo no te conozco. Pablo estaba ansioso. Estaba muriendo porque no podía saber de ellos. Gloria a Dios que los tesalonicenses estaban firmes. Sin embargo, Pablo le sigue insistiendo. Es que viene el Señor y necesitan estar delante de Dios. Nosotros tenemos una frase que ya hemos escuchado muchas veces: corandeo. Estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y nosotros pareciera que realmente no es así. Como que se nos olvida por un momento que estamos delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Todos los días tú estás delante de la presencia de Dios. Un día, esa presencia ya no será como la que no vemos hoy, como lo que no ven nuestros ojos hoy,
sino que un día esa presencia será visible. Para algunos, aterradora. Para algunos será ese Cristo que describe Apocalipsis. Un Señor con ojos de fuego. Cuando Él habla, hay un trueno en su voz, que no viene a acariciar, sino a vengar. Para otro será el buen pastor, el que su vida dio por sus ovejas. Hermanos, el Señor le dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes no están listos, aunque están en el camino. Hay algo más que hace falta. Pablo se propone de aquí en adelante a darle de eso que le hace falta para que cuando estén delante de Dios, ellos puedan permanecer firmes. Para esto, ellos debían dejarse enseñar. Pablo podía venir con muchas cosas en su cabeza para enseñar, pero ellos podían decir: ¿sabe qué? No creo eso. Sí, lo escucho y luego voy a mi casa y se me olvida. Lo cual indica que no iban a crecer, que simplemente serían personas que escucharon y se los olvidó. Como dice Santiago, oidores olvidadizos. Pero Santiago nos aclara muy bien que es el que hace la voluntad de Dios, el que permanece. Tú puedes verte en un espejo y decir: wow, me veo bien, salgo de allí y ya te olvidaste cómo era. Bueno, lo que la Biblia dice es que ella es un espejo en la cual tú te ves, y cuando te ves, empiezas a ver las arrugas y los defectos que tienes, no para quedarte con sus arrugas, sino que para empezar a aplicar lo que debo aplicar de la palabra para que ese rostro se parezca no al que yo quiero, sino al de Cristo. Ellos deben dejarse enseñar. Igual le digo a la iglesia, para que la palabra de Dios realmente cale en sus corazones, en nuestro corazón, tenemos que dejarnos enseñar por el Señor. Y ojo, por el Señor. Y el Señor habla a través de su palabra. Segunda de Pedro dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que el cristiano está esperando. Justicia. Ok, en el cielo la tendremos. En eso yo espero. Dice el versículo 14. Por lo cual, entonces, si yo espero eso, si yo soy de lo que está en la promesa, estoy esperando las promesas de Dios, y las promesas de Dios dice que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Si yo estoy allí, entonces, dice el versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles en paz. O sea, yo espero en sus promesas. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quedarme esperando? No, dice que yo debo hacer algo. Yo, como amado de Dios, que estoy esperando las promesas del Señor, debo procurar con diligencia. Y esta palabra, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 13 y 14, nos habla precisamente de que hay algo que tú y yo debemos ansiosamente buscar y hacer. Procurar con diligencia. Y nosotros somos muy diligentes para algunas cosas. Conozco hermanos y personas que son diligentes para buscar el pan diario. ¡Wow! Eso está bien, no está mal. ¿Cuán diligente eres para parecerte más a Cristo? Hay algunos que son diligentes para meter trampa también. Gente que busca la manera de hacer trampa por todos los caminos. Usted recuerda aquella época de los bachaqueros. Caramba, si usted es bachaquero, lo siento. Pida perdón a Dios y arrepiéntese. Pero ahí veíamos ese tiempo cómo trataban de las personas matándonos entre nosotros mismos. Hoy mismo está la inflación de ese dólar que nos está matando. Y hay algunos que son muy diligentes para sortear una cosa y llegar a otra y obtener lo que merecen o lo que quieren.
Y pregunto, ¿por qué no somos tan diligentes para parecernos a Cristo? ¿Por qué no miramos atentamente la palabra del Señor y no queremos parecer a Él? ¿Por qué no quitamos las manchas que ciertamente todos tenemos? Bueno, lo que pasa con nosotros es que, una vez más, consideramos a Dios o consideramos lo religioso a un lado. Es como que tenemos dos vidas. Lo religioso es una cosa y mi vida personal es otra. Bueno, yo quiero decirte esta mañana que un día eres tú, una sola persona que se presentará delante de Dios. Una sola persona. No es el religioso, es la persona que se enfrentará a ese Dios. Y ese Dios deberá ver en usted, o más bien, no deberá ver en usted mancha. Deberá ver en usted una persona irreprensible. ¿Y sabe cómo se logra eso? Lo primero que nosotros necesitamos para ser sin mancha es un cloro que no falle con las manchas espirituales. Necesitamos a Cristo. Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados con sangre, no por precio de plata, de oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Tú necesitas confiar en Cristo para que puedas estar sin manchas delante de Él. Para ser irreprensible yo necesito ser totalmente justo, y yo no soy justo, tú no eres justo, hay uno que fue justo o que es justo, y ese es Jesucristo. Él es el que puede darte esa justicia. Pero hay algunos que ya tenemos a Cristo y se nos olvida que debemos parecernos a Él. Hay algunos que ya somos cristianos y se nos olvida que yo debo pelear conmigo mismo. Y pelear conmigo mismo implica convertirme en un asesino de mí mismo, de la carne. Yo debo morir. Esa palabra yo sé que no nos gusta mucho, pero morir implica un tremendo esfuerzo. Cuando tú mueres, tú no sientes, o más bien, sí, tú no sientes. Cuando una persona está muerta, tú le podrás hacer las miles muecas y esa persona no se va a sentir mal porque está muerta. Cuando uno muere, tú podrás tratar de hacerle daño a esa persona, pero no lo lograrás. ¿Sabes por qué? Porque está muerta. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, implica morir a ese viejo hombre. Pero no quedar muerto. Dice que necesitamos vivir en el nuevo hombre, el que fue creado según Cristo. Y cuando nosotros empezamos a vivir según Cristo, entonces empezamos a entender qué significa morir. Cristo murió cuando Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero hacer esto, sí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi voluntad. Y aún cuando yo oro, Señor, sea tu voluntad, cuando aparece eso, que es la voluntad de Dios, pero que no es lo que yo quería, me molesto con Dios. Pero no fue la voluntad de Dios que tú pediste. Y eso es evidente, o hace evidente, hermanos, que nosotros todavía no hemos muerto al viejo hombre. O que, como dice Pablo, no nos hemos despojado completamente de esa ropa vieja. Que de vez en cuando vamos y buscamos un pantalón, que de vez en cuando buscamos esa camisa y nos las queremos poner nuevamente. Bueno, Cristo vendrá en cualquier momento. Te hallará aquí sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo hallará Cristo tu corazón? Un corazón que está firmado en santidad. Un corazón que realmente es un corazón nuevo, o un corazón de piedra, uno que está muerto y que no late por Dios, uno que simplemente ignora a Dios y no vive según Dios, sino según lo que yo creo. La Biblia termina, o más bien dice
verdad absoluta. Y yo quiero dejarme con una sola verdad. Pablo le dice a los tesalonicenses: yo necesito que ustedes sigan creciendo en fe. Bueno, la Biblia dice, y esto es una verdad absoluta, dice Cristo: no hay otro camino para llegar al Padre. Pero es que la Biblia dice, Dios dice, no hay otro medio, no hay más ayudador, no hay nadie que se pueda poner entre Dios y los hombres excepto Jesucristo. Es a Él a quien nosotros debemos rendirnos. Es a Él a quien nosotros debemos dar nuestra vida. Y si tú estás aquí y todavía no has conocido a Cristo, sabes que la única manera de llegar al Padre es a través de Él. Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo textualmente: yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El pastor, ya yo estoy allí, ya yo caminé, yo estoy en el camino de Cristo. ¿Estás procurando con diligencia ser una persona sin mancha y sin arruga delante de Él? Hermano, cuando nosotros no vivimos de esa manera, despreciamos a ese Dios que nos planchó la ropa. Mi abuela, cuando estaba en mi casa con mi abuela planchaba y me planchaba la ropa y nunca dejaba que yo saliera de la casa con una ropa que estuviera arrugada. Una arruguita va para atrás, yo te la plancho. Porque el que yo estuviera con una ropa arrugada allá afuera, mi abuela entendía que era una afrenta para ella. Porque las personas iban a decir que yo no tenía nadie que le planchara ella, y eso mi abuelo lo tomaba personal. Y ella decía, o ella dice, que ustedes no van a hablar en la calle, que no hay nadie que les cuide la ropa, que lo mantenga como tiene que ser. Hermano, si eso es un pensamiento mundano de una persona caída, imagínense Cristo. Cristo ha planchado nuestra ropa y nos quitó la ropa vieja, nos puso una ropa nueva, nos planchó la ropa. ¿Qué derecho te da a ti y a mí de ir a manchar sus vestidos? Porque lo hacemos cuando nos procuramos con diligencia parecernos a Él. Una vez más, yo quiero agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros como iglesia. Y yo puedo ver, yo soy histórico, yo tengo todos los chats, desde que yo llegué a la iglesia yo los tengo. Pastor, ¿cuántos megas tiene tu teléfono? Bueno, un montón. Tanto que compré uno nuevo y ya me dijo, ya no aguanto más. Pero yo tengo todo eso ahí. Y de vez en cuando yo reviso conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, audios que me han mandado, audios que yo les he mandado, situaciones. Y luego yo puedo, un tiempo después, mirar otra vez y observar, wow, cómo ha cambiado esta persona. Qué bueno ha sido Dios. ¿Dónde estábamos y a dónde estamos? Y yo agradezco a Dios por eso. Pero no nos durmamos en los laureles. No creamos que ya llegamos. Si a esta iglesia todavía le faltaba, a nosotros nos falta mucho más. A nosotros nos falta mucho más. Así que, Iglesia Vida Nueva, anímese en lo que Dios ha hecho con nosotros, pero procure con diligencia presentarte a Dios sin mancha e irreprensible. Y cuando no pueda hacerlo, está peleando, usted no está solo. Está peleando para mantenerse sin mancha y no puede, busque ayuda. Hermano, estoy peleando con este pecado, pero no puedo salir de él. Y otro que quizás ya salió de ese pecado o te puede ayudar en ese pecado, te va a sostener. Eso es lo que hemos aprendido nosotros aquí del Señor. No oculte su pecado, confiese. Dice la Biblia que el que oculte su pecado, Proverbios capítulo 18:13, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso lo dice Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia.
Mas el que se calla no prosperará. Y no estamos hablando de dinero. Usted puede ser muy rico. Estamos hablando de su alma.